No hace falta ya que me lo cuentes, si yo ya lo siento, que no quieres más de mí. No hace falta que me enseñes. Bienvenidos a Postpartido TV. Vamos a hablar hoy sobre la vuelta del partido Pumas contra América, el partido de vuelta del Clausura 2026, donde el partido se empata 3-3 y el Pumas termina pasando gracias a la posición en la tabla. El América queda eliminado ya que el Pumas pasó primero y el América pasó como octavo lugar. Vamos a ir hablando de las sensaciones del partido, ya que fue un partido muy cambiante, muy dramático, en el que se vivieron muchas emociones, se vivieron muchos altibajos, y vamos a ir desmenuzando poco a poco cómo fue cada momento del partido y cuál fue mi percepción y de todo lo que se está hablando justo ahora. Pero antes de iniciar, les invito a que dejen su like, dejen su comentario, que se suscriban al canal también, ya que no les cuesta nada y así están informados cada vez más de lo que está pasando en la liga. Este va a ser el último video del América durante este torneo, ya que se termina para el América, y trataré de hacer videos de todos los partidos restantes de semifinal y final. Así que si quieren estar informados, suscríbanse, denle like y dejen su comentario para las preguntas que se harán más adelante, y así me ayudan un montón también para seguir creciendo. Sin más, comencemos con el video. El América estuvo a minutos de hacer una remontada histórica, probablemente la más histórica que pude haber visto durante mi vida, pero terminó dejando escapar dramáticamente la clasificación que parecía imposible y que después, con todo lo que se vivió, parecía también que era inevitable que el América acabara pasando por cómo se dio el partido. Este partido fue una locura absoluta, ya que el América comienza perdiendo 3-0 en los primeros 25 minutos y reacciona con este carácter que siempre se habla del América, que va al frente, que no se rinde, que si lo tienes en el suelo tienes que pisarle la cabeza y que no lo tienes que dejar levantarse. Se vuelve a demostrar una vez más por qué este equipo es el más grande del país, y empata el partido al minuto 80, 3-3. La eliminatoria termina yéndose al 6-6 global, y después se falla un penal al minuto 87 y termina eliminado después de una serie completamente dramática y caótica contra Pumas. Hay mucho que analizar, hay mucho que reaccionar, que ver de este partido, ya que el América muestra alma, muestra reacción, pero también mostró muchos problemas defensivos desde el arranque del partido. Y hoy vamos a hablar una vez más, jugador por jugador, del planteamiento de Jardiné, de los cambios que se hacen, del penal fallado por parte de Henry Martin, de los jugadores importantes en este partido, del desastre defensivo inicial, porque esta eliminatoria, si bien fue una eliminatoria dramática y tal vez para los que no son de ninguno de los dos clubes, fue una de las mejores eliminatorias que se vieron en la Liga MX, también deja sensaciones muy contradictorias, y es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Hablemos rápido del contexto del partido, y es que la ida había terminado 3-3, un partido también muy dramático en el cual el América termina empatando un 3-1 donde Pumas iba por delante, y en los últimos minutos el América termina poniendo el marcador 3-3, y sabíamos que en CU podía pasar cualquier cosa. Mis sensaciones del partido pasado era que el América podía pasar, y yo dije en el partido pasado, en la reacción pasada, que yo no tenía razones para creer que ese América pasara, que yo no tenía razones válidas para creer en que el América podía sacar esta eliminatoria adelante, pero que yo confiaba en el equipo que lo iba a hacer. Y una vez más Andrés Jardiné sale con una alineación, probando algunas posiciones, otra vez moviendo piezas, improvisando posiciones y apostando por futbolistas jóvenes que hacía mucho tiempo que no jugaban, incluso en este partido que es probablemente donde más se necesitaba una estabilidad en el equipo. Vamos a ir hablando cómo fue la sensación de cada jugador. Así que vamos a saltar a las alineaciones. El América llega con muchas bajas a este juego, ya que había muchos jugadores que se habían lesionado, y uno de los defensores más importantes del América, que es Israel Reyes,
no está lesionado, pero terminó yendo a la convocatoria de la selección, así que no está disponible para el América. Llega con bajas importantes como Malagón, como Cáceres, como Israel Reyes, como Víctor Dávila, como la Pantera Zúñiga, que si bien es intrascendente en el equipo, también termina por ser una baja. Y hay alguno más que probablemente me estoy olvidando. El América llega más o menos con 6-7 bajas por lesión y convocatoria de selección, que son bajas que al final de cuentas son importantes para el equipo. Algunas más o menos intrascendentes, pero son importantes. Y sale el América esta ocasión con una línea de 5 centrales, 3 mediocampistas y 2 atacantes. El portero fue Rodolfo Cota, la línea defensiva de 5 jugadores fue Kevin Álvarez por izquierda, Miguel Vázquez, Ramón Juárez y Dagoberto Espinosa en la defensa del América como los 3 últimos hombres de la defensa, e Isaías Violante como el carrilero por derecha. Después, saltando a la línea del medio campo, estaba Jonathan Dos Santos como el 5 clásico, Eric Sánchez yendo tal vez dándole un poco más de equilibrio al equipo en el medio campo, acompañando a Jonathan Dos Santos en recuperación y retención de balón en el medio campo, y Brian Rodríguez como este atacante que va al frente. Y los 2 delanteros, que fue Alejandro Cendejas y el Pato Salas. Después hubo algunos cambios. Al minuto 45 sale el Pato Salas y entra Henry Martin. Después al minuto 75 Jardiné hace 3 cambios, donde sale Eric Sánchez y entra Vinicius Lima, donde sale Jonathan Dos Santos y entra Rodrigo Dourado, y también sale Dagoberto Espinosa y entra Rafael Veiga. Los 3 cambios al minuto 75, y al minuto 90 termina por hacer el último cambio ya para ir a buscar el gol a como fuera por centros, sacando a Kevin Álvarez y metiendo a Néstor Araujo, tratando de ganar los balones por el aire. Y aquí hay algo que quiero analizar porque es importante que lo notemos también, y es que Jardiné vuelve a apostar por una línea de 5, una línea de 5 híbrida, en la cual había jugadores fuera de su posición, jugadores que no juegan naturalmente en las posiciones que se probaron, y había mucha responsabilidad para jugadores jóvenes, jugadores de la cantera. Y el problema es que en la liguilla estos errores muchas veces terminan pagando carísimo, y creo que si bien la mayoría de los chicos juegan bien, también algunas de las culpas son para jugadores experimentados o jugadores ya importantes en el equipo y en la plantilla de el América. Y más especialmente los errores se pagan caros con un equipo como Pumas, que sale con mucha intensidad al principio del partido, pero que después se termina yendo hacia atrás, entregando, creo, la eliminatoria pensando que ya estaba resuelta. Comenzamos a hablar jugador por jugador, y me encantaría iniciar una vez más de la forma clásica que lo hemos hecho. Vamos a comenzar hablando sobre Rodolfo Cota, y es que tuvo una noche incómoda desde que inició el partido, ya que al minuto 3 recibe el primer gol, y creo que esa presión le termina llevando a cometer algunos errores, y no solo él termina por recibir un gol, a mi parecer por error propio, sino también por errores colectivos que generaron demasiada inseguridad al portero y a los defensivos. En los centros centrales el portero sufrió mucho, ya que en algunos salió a cortar, los cuales cortó bien, en otros cortó mal y en algunos ni siquiera llegó, y eso terminó afectándolo mentalmente desde el arranque del partido. Después, en la línea de 5, vamos a empezar por el lateral por izquierda, que fue Kevin Álvarez, y es que arrancó sufriendo demasiado defensivamente. Creo que estaba muy mal perfilado, y en las llegadas por izquierda Pumas hizo muchísimo daño constantemente. Y si bien los goles fueron por pelota parada y el gol que fue en movimiento, el tercero de Pumas, fue por el lado derecho de la defensa del América, en el cual Kevin Álvarez no tuvo incidencia defensiva, creo que defensivamente termina haciéndole mucho daño a Kevin Álvarez jugar en esta posición, ya que no es su posición natural y juega con la pierna hacia adentro. Después, ofensivamente, creció muchísimo a lo largo del juego, y es que en lo que avanzaba el juego fue aportando mucho más, sumándole al equipo ofensivamente, y terminó siendo muy profundo, atacando bien a los espacios y generando aproximaciones importantes para el equipo.
y al minuto 90 termina saliendo para que entre Néstor Araujo. Para Miguel Vázquez el partido fue un partido donde sufrió muchísimo defensivamente en las transiciones que se hacían en el equipo y terminó sufriendo de más también cuando Pumas ponía la pata en el acelerador, pero también creo que demostró mucha personalidad, ya que siguió jugando y después fue enmendando poco a poco sus errores y fue creciéndose. Pero al inicio del partido fue horroroso lo que vivió no solo Miguel Vázquez, sino toda la línea defensiva. En el segundo tiempo mejoró, como les digo, incluso llega a pisar el área, ganando duelos aéreos tanto en el área de Pumas como en el área del América, y casi marca un gol de cabeza al 80. Se nota que tiene condiciones para jugar, pero en este tipo de partidos deja en evidencia que le falta todavía lectura defensiva. Y si bien es un chico de la cantera que puede aportar más, creo que este tipo de partidos le termina afectando mucho. También creo que si hubiera estado Cáceres, probablemente no hubiera sido titular Miguel Vázquez, pero termina siendo titular y creo que termina afectándole mentalmente el inicio del partido. Ramón Juárez era el último hombre y termina siendo de los defensas más estables que tuvo el equipo dentro del caos defensivo que tuvo el América. Ganó muchísimos balones por arriba, también intentó ordenar la línea defensiva y además es quien termina provocando el penal al minuto 84. Eso sí, alrededor suyo estaba completamente roto en varios momentos, incluso creo que en el tercer gol de Pumas él tiene un error grave, ya que Dagoberto tenía bien marcado a Jordan Carrillo, y Ramón Juárez, en lugar de hacerle una marca escalonada esperando que en caso que enganche hacia adentro estar ahí él, va a tratar de hacerle un 2 contra 1 y quiere quitarle la pelota, y Jordan Carrillo termina pasando entre los dos porque se desentienden y termina definiendo a placer a primer palo. Creo que ese fue el único error grave de Ramón Juárez en el juego, que termina marcando el tercer gol a favor de los Pumas. Dagoberto Espinosa. Jardine una vez más se arriesga, y creo que se arriesga de más con Dagoberto Espinosa, ya que hacía 7 meses estaba fuera por lesión. Y aquí quiero dejar algo en claro y quiero ser cuidadoso en lo que voy a decir. Que algo salga bien en el partido con Dagoberto Espinosa, creo que es más mérito de Dagoberto que de otra cosa, ya que fue muy arriesgado ponerlo en este partido si hacía muchísimo tiempo no jugaba. Le termina por salir bien, ya que Dagoberto demostró que tiene entrega, demostró que tiene intensidad, lectura de juego. No terminó por sufrir en los recorridos defensivos y en coberturas de pelota. Fue muy importante la defensa del América y creo que él fue el defensa más estable que tuvo el América en este partido. Pumas, si bien 2 goles terminan por entrar por el lugar de Dagoberto Espinosa, creo que no fue totalmente culpa de él. Y termina por salir al 75 para que entre Rafael Veiga, que después voy a hablar de este cambio porque creo que fue un error arriesgado también de Jardine, que le termina por salir bien. Isaías Violante fue de menos a más en el juego, y es que al principio sufrió muchísimo físicamente, defensivamente, y después empezó a intentar desequilibrar, pero termina por ser más de lo mismo que se vio durante todo el torneo. Provocó faltas, generó amplitud y ayudó a empujar al equipo hacia adelante, ya que es un chico que va siempre al frente, pero en el recorrido de retroceso para defender es donde él termina por sufrir de más, porque no tiene mucho retroceso defensivo. Y en el minuto 52 tuvo algún disparo que se le va por arriba, pero no dejó de intentarlo. Una vez más vuelvo a decir, Isaías Violante no es jugador para el América, se tiene que ir y tiene que traer a un jugador que tenga la calidad y el carácter necesario para jugar en el América. Isaías Violante no es jugador del América. Desde el día 1 que lo vi jugar con la camiseta del América, yo dije que era un mal jugador para el equipo. Jonathan Dos Santos tuvo un partido muy complicado, ya que es un jugador que sabemos que físicamente no está al 100% y no está en su mejor momento para jugar en el América. Es un jugador que ya le cuesta mucho correr, que le cuesta mucho moverse rápido, pero fue el mejor mediocampista del América. Fue un mediocampista muy seguro, tanto
individual como estructural para el equipo. Fue un jugador que recorrió muy bien el campo, fue un jugador que recuperó pelotas y que incluso supo mantener la pelota triangulando y dando apertura al juego desde el centro del campo del equipo, mostrando él un nivel que sabemos que puede dar, pero que por su edad estaba en duda. El medio campo del América estaba totalmente en los pies de Jonathan dos Santos. Había mucha responsabilidad y él terminó por asumirla y terminó por hacer bien su trabajo. Con el balón intentó dar calma en el equipo y en el segundo tiempo mejoró muchísimo más de lo que hizo en el primer tiempo. Y al minuto 75 salió para que entrara Dourado, que es un jugador de características similares. Eric Sánchez es un jugador que en este juego tuvo momentos muy buenos, momentos donde él rompe líneas desde la media distancia, da pases largos y que incluso llega a rematar hacia la portería. En algunos disparos fueron malos y en algunos disparos pasaron cercanos. Disparó varias veces, encontró espacios y además había marcado un gol que termina siendo anulado por el VAR por fuera de juego. También participa muchísimo en la presión tras la pérdida de la pelota y creo que eso termina por ser muy bueno para él. Tengo una opinión que puede resultar muy polémica después de ver el partido que hizo, porque creo que fue un muy buen partido el que dio. Para mí no tiene que seguir más en el equipo, ya que en este partido se ve que si tiene cabeza para jugar y va al frente e intenta jugar bien, lo puede hacer de esta manera como lo hizo hoy. Pero hace 4 torneos que está en el América y es el mejor partido que tuvo hasta hoy, en 4 torneos seguidos. Creo que eso demuestra que Eric Sánchez no es un jugador para el América. El América necesita que el mediocampista ofensivo que tenga, o el mediocampista de creación de juego por los pases, tenga este nivel todos los partidos. Eric Sánchez tuvo solamente 2 partidos de este nivel, el de León en la jornada 16 y este partido contra Pumas en la vuelta. Al minuto 75, como les digo, sale para que entre Vinicius Lima. Y vamos con el último mediocampista. El último mediocampista fue Brian Rodríguez y fue probablemente el jugador más desequilibrante del América. Cada vez que tomaba la pelota generaba la sensación que algo iba a suceder. En el minuto 61 asiste a Cendejas para que marque un gol, provoca varias faltas y fue uno de los jugadores que realmente desacomodó defensivamente a Pumas. Eso sí, al minuto 65 tuvo una clara y la termina fallando, y también al final del primer tiempo tiene otra que termina fallando, y una vez más se vuelve a ver que en las decisiones importantes o en las decisiones difíciles vuelve a fallar si él es el que tiene que dar el último toque. Hay una estadística que él solo ha marcado un gol y una asistencia en las últimas 4 liguillas que ha jugado con el América. Es un jugador que en los momentos bravos no ha dado los resultados que se esperan que se dé este tipo de jugadores, que a mí es de los que más me gustan, pero no ha resultado bueno estos momentos para él, y creo que hay que ir viendo qué se va a hacer con él, si va a seguir en el equipo o si hay que darle salida a otro equipo de aquí de México o de alguna otra liga del continente o a un equipo menor de Europa. Pero no creo que tenga que seguir en el equipo, y si va a seguir tiene que firmar un compromiso de que tiene que dar resultados si quiere una renovación más. Pero sí, esa es mi opinión sobre Brian Rodríguez. Alejandro Cendejas, el mejor jugador del América en las semifinales contra Pumas. Directamente fue él el mejor jugador, ya que en este partido hace 2 goles y da la asistencia para el gol del Pato Salas. Tiene mucho desborde, mucha intensidad, fue el líder ofensivo del equipo y mostró personalidad cuando el equipo se estaba hundiendo. Aquí es donde se ve quién es realmente el que tiene el carácter para jugar ofensivamente en el América. ¿Por qué lo tiene Alejandro Cendejas? Porque él es el jugador del equipo tricampeón, el único que se mantiene a buen nivel en el América. Se pueden ir todos los demás y déjenme a Alejandro Cendejas, que con Alejandro Cendejas sé que algo puede pasar.
Él pone la asistencia para el gol del Pato Salas, que es el primer gol y es el que termina destrabando el partido. Después marca de penal al 40 y luego vuelve a aparecer al 61 con un cabezazo importantísimo para así empatar el partido. Cada vez que tocaba la pelota pasaban cosas. Fue un jugador que encaró muchísimo en el equipo, que desbordó muchísimo, que rompió líneas, y creo que es el jugador que sostuvo emocionalmente al América cuando todo parecía irse a la basura, cuando parecía que estaba totalmente eliminado. Fue él el responsable de mantener mentalmente arriba al América contra todo pronóstico. El Pato Salas tiene un partido muy bueno. Si bien solamente jugó 45 minutos y falló algunas acciones y tal vez le costó entrar en ritmo, también terminó marcando un gol importantísimo, ya que con ese primer gol el América termina por encender y destrabar el juego. Peleó muchísimo contra los centrales y también generó la mano del penal con el que el América pone el segundo gol para poner el juego 3-2 en el juego de vuelta. Después sale, cuando termina el primer tiempo y va a iniciar el segundo, ya no entra, sino que entra Henry Martin. Vamos a ir a ver los cambios que se hicieron, porque quiero hablar también de ellos. Quiero hablar primero de este cambio que acabo de mencionar a lo último, que fue el primer cambio que se hizo en el partido, que fue al minuto 45, donde sale el Pato Salas, que había hecho un muy buen partido, como lo acabo de mencionar, y entra Henry Martin. Creo que a partir de este momento el juego cambia, ya que el América se va completamente al frente. Henry Martin hace algo interesante, ya que termina por hacer cosas que el Pato Salas no estaba haciendo. ¿Cómo qué cosas? Fijar a los centrales, dar espacio para que los mediocampistas vayan al frente y los demás tengan espacio para poder entrar. Después termina por ser el que cobra el penal, que si bien lo termina fallando. Creo que el partido cambia cuando Henry Martin entra. Una cosa más que quiero decir, y es que ese penal que falla Henry Martin le pudo haber dado el pase al América, ya que con ese penal el América se ponía arriba, y creo que no hay excusas para salvarlo en esta ocasión. Creo que Henry Martin se tiene que ir. Incluso hay rumores de que él mismo pidió su baja del equipo. Creo que es momento de que ya Henry Martin se vaya del equipo, porque no ha mostrado un buen nivel en el último año y medio. No ha jugado 3 partidos seguidos en el último año y medio. Así que creo que es momento de que se vaya Henry Martin. Después, en el minuto 75 se realizan 3 cambios, donde sale Dagoberto Espinosa, Jonathan dos Santos y Eric Sánchez, y por Eric Sánchez entra Vinicius Lima. Vinicius Lima, que termina dando un partido un poco similar al de Eric Sánchez. Creo que terminó siendo irrelevante en el partido, pero tampoco fue protagonista para mal del América. Creo que terminó siendo un partido donde pasó desapercibido. Rodrigo Dourado, que entra por Jonathan dos Santos, que había dado un partidazo, y Rodrigo Dourado creo que le termina también por dar este equilibrio al equipo con los pases que tiene, y creo que fue un buen cambio el que hizo Jardiné metiendo a Rodrigo Dourado. Y por último, Rafael Veiga, que entra por Dagoberto Espinosa. Dagoberto Espinosa, al ser un defensor, termina Jardiné por meter una línea de 4 defensores y mete a Rafael Veiga para ir todo al ataque. Rafael Veiga creo que termina por hacer un partido bueno, creo que mete algunos centros interesantes, pero creo que ninguno de los 3 logra aportar lo necesario como para remontar el juego o como para que sea necesario que se quede alguno un torneo más. ¿A quién dejaría yo de estos 3 en el equipo? Muy probablemente dejaría solamente a Rodrigo Dourado. Vinicius Lima y Rafael Veiga no hicieron nada para quedarse en el equipo, así que creo que ninguno de los 3 se tendría que quedar. Y al minuto 90 sale Kevin Álvarez y entra Néstor Araujo. Néstor Araujo es de los jugadores que no entiendo qué está haciendo en el América. Hace muchísimo tiempo que está en el América. Al América no le ha aportado absolutamente nada y lo meten al minuto 90 para intentar meter centros y que ganen una pelota por arriba, y solamente peleó una pelota en un centro que pasó de largo y fue a pelearla contra el defensor, que le terminó incluso por hacer falta, así que terminó siendo peor para el América. Así que
Néstor Araujo se tiene que ir del equipo, pero ya. El problema del América en este partido, ya hablando del partido en general y de todo cómo se dio el partido, creo que termina siendo el mayor problema el arranque del juego, ya que el equipo entra otra vez dormido en un partido decisivo. Y al minuto 3, Pumas, en un rebote que le queda a Carrasquilla, él intenta colocar la pelota al ángulo, pega en el palo, sale y termina por marcar Rubén Duarte tras el rebote. Aquí hubo alguna polémica, ya que se veía que el que había rematado, que había sido otro jugador, estaba en fuera de juego. Pero tras la revisión del VAR, se ve que no es este jugador que estaba en fuera de juego el que termina por rematar, sino Rubén Duarte, que estaba dentro de los límites para rematar al arco y que el gol fuera válido. Así que el América pierde desde el minuto 3, 1-0. Recordemos que el primer partido había sido 3-3, así que ya estaba 4-3 el juego a favor de Pumas. Después, al minuto 13, cae el segundo gol, también por arriba, tras un centro que rematan Nathan Silva y pone el 2-0. Creo que este gol fue más responsabilidad de Cota que mérito del Pumas, ya que creo que Cota podía hacer algo más en este remate y en este centro. Y al minuto 13 ya iba perdiendo el América 2-0, que era 5-3 en el global. Y al minuto 23, por un contragolpe de Pumas, Jordan Carrillo marca un golazo. Si bien dije hace un momento que era culpa también de Ramón Juárez el que marcó mal y fue a atacar en lugar de esperar un poco más en el centro de la defensa, creo que también hay que darle mérito a Jordan Carrillo, ya que es el que pasa en medio de los dos. Tiene un recorrido de pelota muy increíble este chico, es muy joven por lo que tengo entendido, y termina por marcar el 3-0 que parecía sepultar al América. Al minuto 23 el global ya estaba prácticamente roto, era 6-3 el partido y el equipo Pumas estaba encontrando espacios muy grandes, estaba atacando muy fácil por las bandas y estaba generando demasiados duelos por pelota parada. Y aquí es donde parecía que el América iba a tener una noche de pesadilla, parecía que el América iba a ser completamente goleado y destrozado por Pumas. Y yo me comienzo a preguntar, ¿por qué Jardiné modifica tanto la estructura defensiva en los partidos de liguilla? Porque ofensivamente el América generó muchísimo después, pero cuando comenzó el partido la defensa del América era un desastre cada vez que Pumas ponía el pie en el acelerador. Al minuto 30 el Pato Salas descuenta de cabeza tras un centro de Cendejas, y creo que acá es donde el partido comienza a crecerse para el otro lado, para el equipo visitante, ya que el América mete el 3-1 y el equipo se empieza a crecer y empieza a ir al frente. Y acá también hay que destacar el miedo que tenía Efraín Juárez cuando vio que el América se le fue encima. El Puma se tiró para atrás, y si bien creo que los jugadores son los responsables de echarse para atrás, también tuvo que ser una indicación de Efraín Juárez. Creía que el partido lo tenía resuelto, creía que ya estaba todo listo. Contra el América te estás enfrentando, contra el América, y si bien yo soy del América, no le puedes dar un espacio al América porque sabes que te va a matar, y lo terminas haciendo. Es un error gravísimo. Al minuto 38 el VAR marca un penal para el América por una mano de Pedro Vite, una mano que termina por ser muy clara. Creo que hay un intento de peinar la pelota por parte de el Pato Salas y termina por chocarle en la mano a Pedro Vite, que la tenía en posición antinatural, y se marca un penal que Cendejas termina por marcar el segundo gol para el América. Cendejas lo tira con el pie abierto y engaña a Keylor Navas, y bueno, termina por ser el 3-2 del partido, 6-5 en el global. En el minuto agregado se agregan 8 minutos, y en ese último minuto el Chiquito Sánchez marca otro gol de cabeza, pero es anulado por el VAR por fuera de juego.
Que en el primer tiempo hubieran sido 6 goles era para hacer desastre defensivo del América, pero también de Pumas, porque te echas para atrás en un partido que puedes ganar fácilmente. El América termina por irse al descanso con un gol menos, pero creo que todas las emociones positivas se las lleva América, ya que había estado mucho más encendido al final del juego. Y así se van al descanso, y a la vuelta del medio tiempo el Pato Salas ya no entra, sino que entra Henry Martin. Y aquí el partido, como les decía, cambia bastante, ya que Henry fija mejor a los centrales, libera más espacios y el América empieza a jugar mucho más arriba. Y sabes que Henry Martin te puede pelear más pelotas. Pero bueno, así inició el segundo tiempo. Y al minuto 61 cae un golazo de Cendejas tras un centro larguísimo que le mete Brian Rodríguez pegado al segundo palo. Y ahí el América estaba completamente encima de Pumas. Ya no podía mantener la presión defensiva para intentar detener al América. Ya no podía sostener la presión que se le fue encima. Y aquí el polvarero de estadio que tiene Pumas estaba en silencio. No me pueden decir ningún aficionado de Pumas que no sintió miedo, porque sabían que el América les iba a ganar el partido. Al minuto 75 se dan los 3 cambios, donde entra Veiga, Dorado y Vinicius Lima. Jardiné, literalmente el mensaje que envía es: todos al frente, todos arriba. Y el América termina cerrando el partido prácticamente en el área de Pumas. Intentaron hacer un contragolpe que fue muy bien cortado por la defensa del América, donde ya prácticamente solo habían 2 defensores. Todos los demás estaban en el campo de Pumas. Y al minuto 84 se marca un penal tras una muy polémica falta sobre Ramón Juárez. Como todos saben, yo soy del América. Y yo les puedo decir, esto no era para ser marcado penal. Si bien había una falta, no era para que fuera penal, era para que fuera tiro libre indirecto, ya que lo que se podía marcar era juego peligroso, porque el jugador de Pumas levanta muy alto el pie, en donde Ramón Juárez intenta ir con la cabeza. Pero para mí no existe un contacto para marcar una falta y un tiro penal. Pero se termina por marcar el penal y era el momento para matar la serie. ¿Qué termina pasando? Henry Martin, que si recordamos en eliminatorias pasadas, todos los penales importantes que tuvo que hacer, los convirtió. Creo que el indicado para tirar este penal era Alejandro Cendejas, ya que fue el que tuvo el mejor juego en la plantilla del América, era el más encendido de todos los que estaban en el campo, pero se dice que Alejandro Cendejas estaba acalambrado y no lo quiso tirar. Y aquí tengo algo para decir sobre Cendejas. Si estás acalambrado y ya no puedes tirar un penal, pide tu cambio y te vas. ¿Por qué razón? Porque ya no le aportas nada al América, y el América tiene que estar totalmente encendido para acabar el partido. Y si no estás acalambrado, agarras la pelota y tiras el penal, porque estás siendo el mejor jugador del campo. No puedes darle la responsabilidad a alguien que hace 1 año y medio que no juega 3 partidos seguidos. Pero bien, si no lo tiraba Cendejas, lo tenía que tirar Brian Rodríguez, porque era de los mejores jugadores también, y es probablemente el segundo mejor jugador en la ofensiva del América. Y no lo toma tampoco Brian Rodríguez, y lo toma Henry Martin. Y va Henry Martin y la pega en el palo. Y aquí cambia toda la narrativa, ya que si Henry Martin metía este penal, probablemente hoy estaríamos hablando de la mejor remontada de la historia de las liguillas. Pero lo falla, y además no fue una tajada, sino que la pega en el palo. Y eso todavía hace más dura la sensación. Si hubiera sido una goleada de los Pumas, creo que hubiera sido más fácil de asimilar que Pumas estaba por encima de nosotros, ya que fueron los que pasaron primero, los que más anotaron goles durante las 17 jornadas, y el América había tenido un nivel paupérrimo en todas las jornadas de la liga, y llega a la liguilla con muchísimas dudas. Los Pumas venían arriba, y el hecho que te mueras en la línea sabiendo que lo pudiste haber ganado hace más dura la sensación de derrota. Una cosa más, si bien para mí no era penal, pero termina siendo penal,
el penal se tenía que repetir por invasión defensiva de Pumas, ya que al momento del impacto, aquí les voy a poner una imagen, el jugador de los Pumas tenía el pie sobre la línea y se cuenta como invasión, así que tenía que repetirse el penal, el cual no se repitió. Así que si bien los de Pumas están llorando y diciendo que no tenía que ser penal, también quiero que tengan en cuenta que se tenía que repetir el penal, que para mí no era, es correcto, para mí no era penal, pero se marcó y el penal se tenía que haber repetido, así que calladitos. Y al minuto 90 sale Kevin Álvarez y entra Néstor Araujo para intentar acabar el partido, que no terminó haciendo nada más. Ahora bien, Henry Martin termina por fallar el penal que le pudo haber entregado la clasificatoria al América. ¿Es probablemente el penal más importante de la eliminatoria? Creo que sí. Y lo termina fallando, y es una realidad que es muy doloroso y es completamente culpa de Henry Martin, ya que la pega en el palo. Pero también hay que remarcar el problema colectivo previo a que se diera el penal. Si bien el América termina por hacer un partidazo, creo que también es necesario marcar la culpa de los defensores en los dos juegos. Porque el América, aunque haya pasado octavo, te enfrentas con Pumas, un equipo menor. El América sabe que le tira la camiseta a Pumas y le tiemblan las patas. Y el América no puede ir a un partido, primero al partido de ida, y remontar o tratar de empatar el partido, que lo terminan empatando, pero no puedes intentar empatar un partido 3-1. Es Pumas, no te pueden marcar 3 goles en un partido. Y si bien no te pueden marcar 3 goles en tu propio campo y tener una ventaja sobre 2 sobre el América, tampoco te pueden marcar 3-0 en la vuelta al minuto 23. No te lo puede hacer Pumas. ¿Por qué? Porque Pumas no existe frente al América. Y este es el problema que quiero marcar. Porque si bien Henry Martin fallece penal, no tendría por qué haber llegado a la necesidad de que Henry Martin fallara ese penal. ¿Por qué razón? Porque no te podían haber marcado 6 goles en 2 partidos. No se puede aceptar que al América le marquen 6 goles en 2 partidos. El América tendría que haber pasado esta eliminatoria por las falencias defensivas de Pumas. El América tendría que haber pasado fácilmente esta eliminatoria. No podía buscarse esta remontada histórica si el América hubiera salido a como terminó jugando ambos partidos. Si así hubiera jugado los 2 partidos completos, no podía salir a buscar remontada porque no hubiera habido necesidad de remontada. Otra vez terminan regalando media hora en ambos partidos. Como conclusión, ¿el América muestra carácter una vez más? Sí, eso es completamente innegable. Pocos equipos reaccionan como reaccionó el América después de ir perdiendo 3-0 al 23. Y mucho más en una eliminatoria donde el América era visitante. Ningún equipo reacciona como lo hace el América. Y creo que eso es algo que cada equipo de la liga sabe, que al América no lo pueden dar por muerto. Pero también se mostró algo muy preocupante para el América, y es que el equipo defensivamente se rompe demasiado fácil. Entregan el partido defensivamente cada inicio de juego, y en estos partidos de eliminatoria se vio muy claro que el América entregó ambos partidos a los Pumas. Una vez más, Jardiné dependiendo de individualidades ofensivas para sobrevivir. Cendejas, una vez más, nos demuestra por qué es el jugador más importante de esta plantilla, ya que es el único jugador del tricampeonato que sigue siendo indiscutiblemente titular y sigue demostrando que es el mejor jugador del América. Brian, una vez más, vuelve a demostrar que es un jugador importante, pero que en las liguillas no marca diferencia. ¿El equipo tuvo corazón? Sí, pero en la liguilla no siempre alcanza con reaccionar. En la liguilla, el América tiene que salir a ser al que le reaccione. Si el América se pone encima cada partido, el América ganaría cada año. Pero por estos partidos es que el América tiene eliminatorias dolorosas, pero también eliminatorias legendarias. El problema es haber llegado a la necesidad de reaccionar. El América no tendría que llegar a esa instancia. El América tendría que ser el equipo el cual toma la ventaja cada partido y al cual hay que ir y salir a matar.
Para ustedes, les pregunto, ¿quién es el responsable principal de esta eliminatoria? ¿Jardiné? ¿Fue la defensa? ¿Fue Henry por errar el penal? ¿O simplemente fue porque los Pumas fueron mejores en los momentos claves? Sinceramente yo tengo una sensación muy extraña, una sensación muy dolorosa porque el América estuvo muerto y yo estaba muy triste porque el América parecía que no tenía nada más que hacer. Después el América me da completamente las razones para creer en una remontada legendaria, una remontada histórica, y termina siendo eliminado por un penal pegado en el palo. Creo que es de las eliminatorias que más me han dolido. Creo que es de los partidos que más quería ganar por el rival que tenía enfrente, por cómo había cerrado el América ambos partidos y porque, como les digo, futbolísticamente no tenía razones para creer en el América. Todo era cuestión de fe, todo era cuestión de memoria, todo era cuestión de que confío en este equipo más que en cualquier otro equipo, por lo que amo este equipo, y creo que termina siendo de las eliminatorias más dolorosas que me ha tocado vivir, sino la más dolorosa, ya que había la sensación de que el América podía pasar, y además porque el próximo rival era Pachuca, que si bien es un rival muy difícil para el América también, creo que con este América encendido hubieran cambiado algunas cosas, pero al final no se terminó dando y el América está eliminado. Pero bueno, si te gustó el video, suscríbete, deja tu like, activa la campanita y espero puedas comentar algo, puedas aportar algo al video. Si eres de Pumas, felicidades, espero y Pachuca los termine por sacar. También un mensaje para Chivas, espero que Cruz Azul los elimine, y si bien no quiero que gane ninguno de los 4 equipos, creo que preferiría que ganara Cruz Azul o que ganara Pachuca. No quiero que Pumas o que Chivas gane. Chivas es el máximo rival del América y Pumas simplemente no quiero que gane porque es de los equipos que peor me caen. Pero sí. Así que a los que vinieron para ver el análisis y el final de la Liga para el América en este Clausura 2026, pues gracias por acompañarme en este torneo. Espero y puedan estar para el próximo torneo y así estar pendientes en este canal Post Partido TV. Así que gracias a todos, espero y nos veamos en el próximo partido. Chao.